Conduje 9 horas bajo una tormenta de lluvia con artritis en las rodillas. Un pastel de zanahoria casero descansaba en el asiento del copiloto, una sorpresa para el 50º cumpleaños de mi hija. Pero cuando entré, empapada hasta los huesos, escuché risas desde la cocina. Dios, espero que se estrelle. Así no tendríamos que lidiar con sus llamadas constantes, dijo la voz clara de mi hija Laurel. Su esposo respondió, o al menos que se pierda, nos daría un fin de semana sin viajes de culpa. Rieron. Dejé el pastel en la encimera. 9 días después cambié mi testamento. 3 semanas más tarde aún se preguntaban por qué sus tarjetas de crédito estaban siendo rechazadas. A los 78 años finalmente aprendí que la venganza es un plato que se sirve mejor con consecuencias financieras. Antes de continuar, suscríbete para más historias que hablen de la fuerza silenciosa que todos llevamos dentro. Deja un comentario contándonos desde dónde nos lees. Mi nombre es Birdie Matt, viuda desde hace 12 años, sobreviviente de cáncer, bibliotecaria retirada que aún alfabetiza su estante de especias. Tras la muerte de Harold, me quedé en nuestra casa colonial de 2 pisos en Millbrook porque los recuerdos se sentían como compañía. He vivido sola con su cardigan aún colgado en la puerta del dormitorio y el jardín que él plantó ahora, floreciendo bajo mis cuidadosas manos. La relación con mi única hija se ha ido enfriando durante años, aunque fingía no notarlo. Nuestras llamadas semanales se acortaban, su tono se tensaba cada vez que mencionaba visitarla. Sus excusas se multiplicaban como maleza, compromisos laborales, renovaciones en la casa, obligaciones sociales que, de alguna manera, nunca incluían espacio para mí. El pasado Navidad fueron a Barbados en lugar de venir a casa. El trabajo ha estado loco, explicó Ken, mientras su Instagram mostraba cócteles en la playa y cruceros al atardecer. Me culpé a mí misma, demasiado necesitada, demasiado melancólica, demasiado la viuda en duelo que no podía seguir adelante. Envié paquetes de cuidado de todos modos, galletas caseras, bufandas tejidas a mano, cheques de cumpleaños que crecían mientras mi desesperación por su atención se profundizaba. Me convertí en la abuela que esperaba junto al teléfono y guardaba recortes de periódico que nunca leerían. Lo que nunca sospeché, lo que ninguna madre imagina, es cuán completamente habían monetizado mi amor. Las tarjetas de crédito que garanticé mientras renovaban su cocina. Los préstamos para su casa inicial que de alguna manera crecieron hasta una mansión de 4 dormitorios con piscina climatizada. El pago inicial para la casa en la playa, que aseguraron mientras me decían que no podían pagar boletos de avión para visitar en mi cumpleaños. La lluvia cae diferente ahora, no como una tormenta a soportar, sino como un recordatorio de que incluso los aguaceros más fuertes eventualmente despejan. Cuando los dominos financieros que cuidadosamente dispuse comenzaron a caer, cuando sus vidas cuidadosamente construidas comenzaron a desmoronarse sin mi apoyo silencioso, descubrí algo sorprendente. La fuerza no se mide por lo que soportas, sino por lo que finalmente te niegas a aceptar. Así fue como aprendí a dejar de ser un felpudo y comencé a hacer la tormenta. El pastel me tomó 2 días hacerlo. 3 capas de pastel de zanahoria con glaseado de queso crema, decorado con pequeñas zanahorias de mazapán que moldeé con dedos que ya no se doblan como antes. Cada zanahoria tomó casi 10 minutos, enrollar el mazapán teñido de naranja, pellizcar un extremo hasta formar una punta, añadir los pequeños tallos verdes. Hice 24 de ellas dispuestas en un círculo en la parte superior como un pequeño jardín. Laurel había amado el pastel de zanahoria desde los 7 años, cuando en su fiesta de cumpleaños declaró que el chocolate era demasiado obvio. Me levanté antes del amanecer el día de la preparación, colocando la mantequilla para que se ablandara mientras rallaba zanahorias hasta que mi muñeca dolía. La receta era de mi madre, mejorada a lo largo de décadas con un extra de canela y un toque de nuez moscada. Harold solía robar cucharadas de glaseado cuando pensaba que no lo veía. Fingía no notarlo. ¿Vas a conducir todo ese camino sola? Component Placement preguntó Feta cuando le conté mi plan. Estaba al otro lado del seto que separaba nuestros caminos, con una tijera de podar en la mano, rizos grises escapando de su sombrero de jardinería. Habíamos sido vecinas durante 32 años desde que se mudó tras su divorcio. Había visto crecer a Laurel, me ayudó a cuidar de Harold en sus últimos meses, me trajo guisos cuando el cáncer me dejó demasiado débil para cocinar.
No es el sendero de Oregón, Feta. Tomaré la interestatal. Ese no es el punto, Birdie. El pronóstico dice lluvia intensa todo el camino hasta Connecticut. ¿Y tus rodillas? Mis rodillas y yo hemos llegado a un entendimiento, dije, colocando cuidadosamente el portapasteles en el maletero, entre dos almohadas para evitar que se deslizara. Ellas se quejan y yo las ignoro. Feta suspiró, como siempre hacía cuando sabía que discutir era inútil. Al menos lleva tu celular y llámame cuando llegues. Sí, madre, bromeé, aunque teníamos la misma edad. Alguien tiene que cuidarte, murmuró, volviendo a sus rosas. Salí a las 4:30 de la mañana. Mi bolsa de viaje estaba llena con mi mejor cardigan y la crema de manos de lavanda que a Laurel le encantaba cuando era pequeña. El termo de café a mi lado aún humeaba, llenando el auto con el aroma del café francés y la canela que había espolvoreado encima. La radio sonaba suavemente, la emisora de clásicos con la que Harold y yo solíamos bailar en nuestra cocina. La lluvia comenzó justo al salir de Millbrook, gotas gordas salpicando el parabrisas como el comienzo de una confesión. Para cuando crucé la línea estatal, se había convertido en una cortina constante que reducía la visibilidad a las luces traseras del auto de adelante. Mis limpiaparabrisas luchaban por seguir el ritmo, chirriando contra el cristal, en un ritmo que coincidía con el dolor pulsante en mis rodillas. Deberías haber escuchado a Feta, me dije en voz alta, ajustando mi agarre en el volante. Mis dedos ya estaban rígidos, la artritis empeoraba con la humedad. Pero seguí conduciendo. 9 horas se extendían por delante como una prueba de voluntad, que era un poco de lluvia y dolor comparado con la sorpresa en el rostro de Laurel cuando apareciera en su puerta. Lo imaginé mientras conducía, sus ojos abriéndose, sus manos volando a su boca, ese pequeño chillido de niña que aún a veces dejaba escapar cuando estaba realmente encantada. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Y luego, el abrazo genuino que no había sentido en más tiempo del que quería admitir. La autopista se extendía ante mí, un río de asfalto que desaparecía bajo cortinas de lluvia. Los camiones rociaban muros de agua al pasar, cegándome momentáneamente. Reduje la velocidad a 55, luego a 50, encorvada hacia adelante, como si esos centímetros extra pudieran mejorar mi visión. El pastel estaba seguro en su portador en el asiento del copiloto, mi manifestación física de amor y esperanza. En una parada de descanso en Massachusetts, me bajé del auto con cuidado, haciendo una mueca cuando mis rodillas protestaron por el movimiento. Dentro del edificio iluminado por fluorescentes, me quedé en el baño masajeando un gel analgésico en mis articulaciones, el olor medicinal mezclándose desagradablemente con el ambientador industrial. Una empleada me observó con ojos preocupados. ¿Largo viaje por delante? Component Placement preguntó, pasándome una toalla de papel. Aproximadamente a la mitad, respondí, intentando una sonrisa que probablemente parecía más una mueca. El clima va a empeorar, dijo. Tal vez quieras esperar. Pero esperar no era una opción. Los cumpleaños no se posponen, y había calculado mi llegada para justo antes de la cena que Laurel había mencionado que planeaba con algunos amigos. No le había dicho que venía, no había hablado con ella en los 3 días desde que decidí hacer el viaje. La sorpresa era esencial. Cortaría la formalidad que se había colado en nuestra relación, evitaría las programaciones cuidadosas y las limitaciones de tiempo que ahora caracterizaban nuestras visitas. De vuelta en la carretera, subí la calefacción para combatir el frío que se había asentado en mis huesos. El reloj del tablero marcaba las 9:47 de la mañana. 5 horas más, asumiendo que el clima no me retrasara más. Tomé un ibuprofeno en seco, haciendo una mueca por el amargor. Para distraerme del dolor, dejé que mi mente divagara hacia cumpleaños anteriores. Laurel a los 6, con la cara iluminada de alegría, al desenvolver la casa de muñecas que había pasado meses, amueblando con cortinas cosidas a mano y marcos de fotos en miniatura con fotos familiares. Laurel a los 12, soplando velas en un pastel de chocolate con forma de pila de libros, en plena fase de Nancy Drew. Laurel a los 16, fingiendo que el collar que había ahorrado meses para comprar no era exactamente lo que quería, solo para llevarlo todos los días durante los siguientes 2 años. ¿Cuándo habían cambiado las cosas?
Cuando mis llamadas se convirtieron en interrupciones, mis visitas en obligaciones, mi existencia en algo entre inconveniente y vergüenza. No podía señalar el momento exacto. Tal vez después de que Harold murió, cuando el duelo me hizo más necesitada de lo que nunca había sido, o cuando se casó con Kent, cuya casa de vacaciones familiar y membresía en el club campestre hicieron que mi modesta casa colonial pareciera pintoresca en lugar de acogedora. O quizás cuando me enfermé y la posibilidad de tener que cuidarme se convirtió en un espectro que flotaba sobre su vida cuidadosamente curada. La lluvia se intensificó al cruzar a Connecticut, tamborileando en el tejado como dedos impacientes. Un camión se cruzó adelante, obligando al tráfico a avanzar lentamente alrededor de los vehículos de emergencia, con sus luces parpadeantes reflejándose en el pavimento mojado. Mi GPS recalculó, añadiendo 45 minutos a mi hora de llegada. Para la tarde, mi cuerpo era una sinfonía de quejas, la espalda baja con espasmos, el cuello rígido, las rodillas radiando dolor a pesar de la medicación. Pero la determinación es su propio analgésico. Había conducido a través de ventiscas para llevar a Laurel a recitales de baile, navegado carreteras inundadas para llegar a su graduación universitaria. Un poco de tormenta y artritis no me detendrían ahora. Los suburbios de Hartford aparecieron a través de la lluvia como un espejismo. Los nombres de las calles en las señales de salida ofrecían la seguridad de que estaba casi allí. Me miré en el retrovisor. El lápiz labial desvanecido, el cabello aplastado en un lado por apoyarme en la ventana. No importaba, me arreglaría antes de presentarme. Al girar hacia la subdivisión de Laurel, la lluvia se aligeró brevemente, como ofreciéndome un momento de claridad. Las casas se alzaban orgullosas y separadas, cada una con céspedes bien cuidados a pesar del clima. La mansión de Laurel, la más grande del cul-de-sac, brillaba cálida contra la tarde que oscurecía. A través de la ventana frontal podía ver movimiento, sombras pasando de un lado a otro. Preparativos de cumpleaños, asumí, para una fiesta a la que no había sido invitada. Estacioné al otro lado de la calle, no en su entrada, parte de la sorpresa. Con cuidado, levanté el portapasteles, revisé una última vez que las zanahorias de mazapán estuvieran intactas y salí a la lluvia. El camino hasta su puerta principal era de solo 20 pies, pero para cuando llegué, mi impermeable estaba empapado, el agua goteaba por mi cuello y dentro de mis zapatos sensatos. No toqué el timbre. La puerta estaba sin llave, como siempre cuando esperaban compañía de cumpleaños, solo que no yo. Entré al vestíbulo, el agua, formando un charco bajo mis zapatos. La casa olía a romero y ajo, algo asándose que me recordaba a las cenas que Laurel y Kent organizaban para sus amigos, reuniones a las que hacía años que no me invitaban. Su hogar era un testimonio de una curación cuidadosa. La mesa consola antigua que costaba más que mi primer auto. Los cuadros abstractos que Laurel aseguraba eran valiosos a pesar de parecer algo que un niño podría crear. Las fotos familiares cuidadosamente dispuestas que no incluían una sola imagen mía. El suelo de mármol del vestíbulo brillaba bajo la iluminación empotrada, frío e impecable contra mis huellas mojadas. Dudé, de repente insegura. Debería gritar, anunciarme. El portapasteles se sentía pesado en mis brazos, el peso de la expectativa más gravoso que sus 3 capas. Voces llegaban desde la cocina, risas puntuando la conversación que fluía entre mi hija y su esposo. Avancé lentamente, ensayando mi entrada. Sorpresa, demasiado cliché. Feliz cumpleaños, cariño. Demasiado azucarado. Tal vez un simple hola sería suficiente. Estaba a punto de doblar la esquina cuando escuché mi nombre. Mamá llamó otra vez esta mañana, dijo Laurel, su voz con ese filo que había notado últimamente. La tercera vez esta semana. ¿Qué quería esta vez? La voz de Kent, ligeramente aburrida. Me quedé helada, el portapasteles cada vez más pesado en mis brazos. Lo mismo de siempre, hablar de nada durante una hora, recordarme que está sola, hacerme sentir culpable por vivir mi propia vida. Mi aliento se atrapó en mi garganta. Debería haberme ido entonces, dar la vuelta y salir con mi dignidad intacta. Pero mis pies parecían clavados al suelo, mi cuerpo incapaz de procesar la orden de retroceder. Al menos no se invitó a tu cumpleaños, dijo Kent. ¿Recuerdas el año pasado? Se quedó 5 días. No me lo recuerdes.
Tuve que esconderme en nuestro dormitorio solo para tener un poco de paz. Cada palabra golpeaba como un golpe físico. Me quedé perfectamente quieta, la lluvia goteando de mi abrigo al suelo de madera pulido. Mencionó algo sobre quizás visitar pronto, continuó Laurel. Le dije que estábamos ocupados con el trabajo. Bien, lo último que necesitamos es que aparezca sin avisar. La ironía podría haber sido divertida si no fuera tan devastadora. Los imaginé cómo debían estar. Laurel en la isla de la cocina cortando verduras, Kent revolviendo algo en la estufa. Su domesticidad, una actuación para ellos mismos más que una expresión auténtica de calidez. Dios, espero que se estrelle, dijo Laurel de repente, y mi corazón se detuvo. Entonces no tendríamos que lidiar con sus llamadas constantes. Kent rió. O al menos que se pierda. Nos daría un fin de semana sin los viajes de culpa. Sus risas se mezclaron como veneno y miel. El portapasteles tembló en mis manos. Mi hija, la misma niña a la que cuidé durante la varicela, a la que llevé a urgencias a medianoche, cuyos proyectos de ciencias rescaté a las 2 de la mañana, cuyos corazones rotos reparé con helado y paciencia, acababa de desear mi muerte. Y su esposo, el hombre que prometió honrar a la familia a la que se unía, había reído. No recuerdo haber decidido moverme. Mi cuerpo simplemente me llevó a la cocina, donde estaban Laurel cortando verduras, Kent revolviendo algo en la estufa, exactamente como lo había imaginado. Sus rostros al verme, el shock drenando el color de sus mejillas, las bocas abriéndose en círculos perfectos de horror. El tiempo se suspendió en ese momento. Podía ver la realización amanecer en sus ojos, cálculos acelerándose mientras intentaban determinar cuánto había escuchado, qué control de daño sería necesario. Vi la mano de Laurel subir a su garganta, un gesto que heredó de mí, algo que hacíamos cuando las palabras nos fallaban. No hablé, no lloré, simplemente puse el portapasteles en la encimera, me di la vuelta y caminé de regreso por la puerta por la que había entrado. «Mamá», llamó Laurel tras de mí. «Mamá, espera». Pero ya estaba en la lluvia otra vez, moviéndome más rápido de lo que mis viejas rodillas deberían permitir. De vuelta a mi auto, de vuelta a la carretera que me había traído aquí. «Birdie, por favor». La voz de Kent se unió al coro de mi nombre. «No quisimos...» Cerré la puerta del auto ante sus excusas. Giré la llave en el encendido con manos que habían dejado de temblar. Qué extraño cómo la claridad puede llegar en el momento en que todo se desmorona. Los limpiaparabrisas barrieron la lluvia, metronómicos en su persistencia. Izquierda, derecha, verdad, amor, indiferencia. En mi retrovisor podía verlos parados en la entrada, los brazos de Laurel envolviéndose a sí misma, la mano de Kent en su hombro. Parecían pequeños e insignificantes, disminuyendo mientras me alejaba. No volví a mirar atrás. ¿Alguien ha traicionado tu confianza de una manera que no pudiste ignorar? Suscríbete y comparte tu historia en los comentarios. A veces, lo más difícil es alejarse de lo que nos hiere. La lluvia parecía intensificarse al llegar a la autopista, como si la naturaleza misma proporcionara cobertura para mi retirada. Mi ropa se adhería a mi piel, fría e incómoda. Pero la incomodidad parecía distante, secundaria al vacío que se expandía en mi pecho. El asiento del copiloto, ahora vacío de su preciosa carga, parecía desolado bajo la luz gris de la tarde. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolso, una, dos, luego continuamente mientras llegaban mensajes y llamadas. No necesitaba revisar la pantalla para saber que era Laurel, intentando frenéticamente reparar lo que no podía arreglarse. Lo puse en silencio sin mirar. ¿A dónde va uno cuando el hogar se revela como una ilusión? Cuando el amor en el que has confiado resulta condicional, la relación que has nutrido se muestra como una obligación. La autopista se extendía ante mí, una cinta de posibilidades, ninguna de ellas llevándome de vuelta a lo que creía cierto hace una hora. Conduje sin rumbo hasta que la luz de la gasolina se encendió, un recordatorio persistente de que, incluso en una crisis emocional, los asuntos prácticos exigen atención. Un motel apareció a través de la lluvia, uno de esos establecimientos al borde de la carretera, con decoración pasada de moda y limpieza cuestionable. El letrero de vacante, parpadeante, parecía un presagio, ofreciendo no solo refugio, sino anonimato. La habitación olía a desinfectante y cigarrillos viejos. La colcha floral era una pobre aproximación de alegría. Me senté en el borde de la cama, aún con la ropa húmeda,
y miré el papel tapiz hasta que mis ojos se desenfocaron. Por primera vez desde que escuché esas palabras devastadoras, me permití sentir todo el peso de lo que había pasado. No se trataba solo de un comentario cruel hecho en un momento de frustración, era la culminación de años de rechazos sutiles, de excusas cada vez más transparentes, de una relación que se marchitaba mientras yo seguía regándola con esperanza. Mi hija no solo había rechazado mi visita, había rechazado mi lugar en su vida. Mi teléfono vibró 17 veces esa noche. No respondí. La mañana llegó a través de las delgadas cortinas del motel. Había dormido con mi ropa, demasiado entumecida para preocuparme por la comodidad. Mi teléfono finalmente se quedó en silencio alrededor de las 2 de la mañana, la batería agotada por las notificaciones constantes. En la dura luz del baño apenas reconocí mi reflejo. Mis ojos parecían huecos, las líneas alrededor de mi boca más profundas. Me duché y vestí con la ropa de ayer, luego revisé mi teléfono, 27 llamadas perdidas, 42 mensajes de texto. Laurel. Mamá, por favor, llámanos, malinterpretaste. Laurel. Solo estábamos bromeando, no era sobre ti. Kent. Birdie, por favor, déjanos explicar. Laurel. Mamá, estoy preocupada. ¿Dónde estás? Laurel. Esto no es justo, me estás asustando. Kent. Al menos dinos que estás a salvo. Laurel. Si no llamas, tendré que avisar a la policía. La última era un farol. Laurel no arriesgaría a explicar por qué su anciana madre había huido angustiada. Puse el teléfono boca abajo y consideré mis opciones. Podía volver a casa, fingir que nada pasó. Podía confrontarlos, exigir una disculpa, o podía hacer algo completamente diferente. Este no fue el primer desencanto. Había habido traiciones menores que ignoré. La Navidad que cancelaron diciendo que Kent tenía gripe. Luego publicaron fotos en Instagram desde un resort de esquí en Vermont. La visita de fin de semana cuando mis artículos de baño fueron movidos del baño de invitados a un armario antes de que llegaran sus amigos. El regalo de graduación que envié a la sobrina de Kent, que recibió una tarjeta de agradecimiento dirigida al señor y la señora Richards, como si fuera de desconocidos. Momentos que deseché como descuidos, ahora formaban un patrón que no podía ignorar. En lugar de conducir a casa o de regreso a lo de Laurel, ingresé una nueva dirección en mi GPS, una residencia en White Plains, lo suficientemente cerca para recuperar lo que necesitaba de casa, lo suficientemente lejos de Laurel para mantener distancia, un espacio donde podía pensar sin el peso de la rutina. Mi teléfono sonó de nuevo. No Laurel ni Kent, sino Feta. Birdie, gracias a Dios. He estado llamando desde ayer. ¿Estás bien? Los escuché, Feta. Escuché a mi hija decir que esperaba que chocara mi auto y muriera. Silencio por 3 latidos. ¿Dónde estás? Component Placement preguntó finalmente, su voz tensa por una ira contenida. Yendo a White Plains. Bien, no vuelvas ahí. Ven a casa cuando estés lista. Tengo esa botella de Glenfiddich que Harold me dio antes de morir. Creo que es hora de abrirla. Por primera vez desde que entré a la cocina de Laurel sentí una sonrisa tirar de mi boca. No felicidad, era demasiado pronto para eso, pero el reconocimiento de una verdad que había pasado por alto. Podía haber perdido a una hija, pero no estaba sola. Estaré en casa en unos días, dije. Mantén el whisky frío. Así no se bebe el whisky, pagana, respondió Feta. Y la normalidad de nuestro intercambio se sintió como el primer terreno sólido que tocaba en 24 horas. Desconecté y seguí conduciendo, la autopista desplegándose ante mí como una pregunta que no estaba lista para responder. La lluvia había dejado todo limpio, el mundo refrescado de una manera que aún no podía sentir, pero en algún lugar entre el dolor y el horizonte, una pequeña parte decidida de mí había comenzado a considerar qué vendría después. No el perdón, todavía no, tal vez nunca, pero algo más. 3 días en la residencia me dieron algo que no había experimentado en años. Soledad sin aislamiento, sin llamadas telefónicas que responder, sin apariencias que mantener. Compré ropa nueva en un centro comercial cercano, artículos prácticos, nada como los vestidos florales que Laurel siempre sugería que alegrarían mi apariencia. Silencié mi teléfono excepto para las llamadas de Feta, quien me actualizaba sobre mi casa y mi gato, Mr. Darcy. «Sabes que vinieron aquí, ¿verdad?», logró Feta durante nuestra llamada nocturna.
Laurel y Kent, tocando tu puerta, luego la mía cuando se dieron cuenta de que no estabas. ¿Qué les dijiste? Que estabas a salvo y los contactarías cuando estuvieras lista. Kent intentó ese encanto que usa. Soy vieja, no estúpida. El cuarto día por la mañana, llamé a mi banco. Quiero información sobre cuentas donde estoy listada como garante, dije tras verificar mi identidad. El representante dudó. ¿Se refiere a cuentas conjuntas, señora Matt? No, cuentas donde he proporcionado respaldo financiero, tarjetas de crédito, préstamos, cualquier cosa donde mis activos se usen como garantía. Lo que siguió fue una revelación más dolorosa que escuchar el comentario cruel de Laurel. 4 tarjetas de crédito con límites totales de $75,000, todas garantizadas por mí. Un préstamo personal de $30,000 solicitado hace 2 años. Una garantía de capital sobre su casa. ¿Y cuándo se hicieron estos arreglos? Component Placement pregunté, con la voz firme a pesar de mis manos temblorosas. La cuenta de crédito más antigua se abrió hace 8 años, la más reciente hace 6 meses. 6 meses atrás, cuando Laurel llamó llorando por las luchas comerciales de Kent, cuando ofrecí enviar dinero y ella lo rechazó diciendo, «No necesitamos caridad, mamá, solo algo de apoyo moral». Lo que quiso decir fue que mi firma era más valiosa que mi simpatía. Tras el banco, llamé al antiguo asesor de inversiones de Harold. «Señora Matt, qué placer. ¿Han pasado, qué, 5 años al menos? Necesito un conteo completo de mis activos. Todo lo que Harold dejó, todo lo que he adquirido desde entonces». Envió el resumen esa tarde. La casa colonial en Millbrook ahora valía el triple de lo que pagamos por ella. El seguro de vida de Harold, que invertí en lugar de gastar. Mi pensión de maestra. Inversiones en acciones que habían crecido constantemente con una gestión cuidadosa. Herencias familiares, incluido el anillo de zafiro de mi madre y la colección de relojes de bolsillo del abuelo de Harold. En total, poco más de $1,900,000, casi suficiente para la propiedad frente a la playa en Rhode Island que Laurel y Kent habían estado ahorrando, mientras decían que no podían pagar boletos de avión para visitarme en Navidad. La casa en la playa. La pieza final encajó cuando llamé a la madre de Kent, Martha, con quien siempre mantuve una relación cordial, aunque distante. «Birdie, qué alegría. ¿Llamas por la casa en la playa? Sé que Laurel está muy emocionada». «La casa en la playa», mantuve mi voz cuidadosamente neutral. «La que están cerrando el próximo mes», dijo Kent. «El préstamo de su padre y yo realmente ayudó a hacerla realidad, aunque entiendo que tú también estás contribuyendo». No lo estaba, al menos no conscientemente, pero comenzaba a entender exactamente qué rol jugaba mi estabilidad financiera en sus vidas. Esa noche sentada en la cama del hotel, rodeada de impresiones y notas, construí una cronología de manipulación financiera y emocional tan metódica que solo podía ser deliberada. Cada retiro de mi cuenta emocional correspondía con un retiro de mi cuenta financiera. Cada visita cancelada venía con una nueva solicitud de apoyo. Cada rechazo a mi lugar en sus vidas se acompañaba de una expansión de mi lugar en su planificación financiera. Pensé en Harold, en cómo había construido cuidadosamente nuestra seguridad, en lo orgulloso que estaba de dejarme provista. «Cuida de Laurel», dijo en sus últimos días, «pero no dejes que se aproveche de tu corazón». Él había visto lo que yo me negaba a reconocer. En el espejo del hotel vi no solo a una anciana tonta que había estado ciega ante la traición, sino la sombra de alguien más fuerte. Alguien que había criado a una hija sola durante largos periodos durante los despliegues militares de Harold, que obtuvo una maestría a los 40 mientras trabajaba a tiempo completo, que enfrentó el cáncer con más valentía que la disfunción familiar ahora. Hice una última llamada esa noche a Harriet McGill, mi compañera de bridge durante 15 años y la abogada de sucesiones más implacable en 3 condados. «Necesito verte», dije cuando contestó. «¿Es sobre mi testamento?» «¿Es sobre Laurel?», Zrenia preguntó Harriet con característica franqueza. «Sí, y sobre mí». «Es hora», respondió ella. «Mi oficina jueves a las 10 de la mañana». Cuando colgué, sentí algo desconocido. No el dolor de la traición ni el vacío del duelo, sino una certeza clara y fresca. Esto no era sobre venganza, era sobre justicia, comenzando con la mujer en el espejo. La oficina de Harriet ofrecía vistas al mar y muebles demasiado incómodos para quedarse mucho tiempo.
Como la propia Harriet, el espacio desalentaba la debilidad. A los 72 años aún teñía su cabello de rojo fuego y usaba zapatos que añadían 3 pulgadas a su ya imponente altura. «Te ves diferente», dijo en lugar de un hola. «Lo estoy». Ella asintió una vez, señaló una silla. «Cuéntame». Lo hice. Todo, desde el viaje de 9 horas hasta la conversación escuchada y los descubrimientos financieros. Harriet tomó nota sin interrumpir, su expresión sin cambiar, incluso en los detalles más dolorosos. «¿Y ahora?», Zrenia preguntó cuando terminé. «Quiero cambiar mi testamento, todo, y necesito consejos sobre cómo retirar mi apoyo financiero sin exponerme a responsabilidades». La sonrisa de Harriet fue breve pero genuina. «He estado esperando años para que dijeras esas palabras. Empecemos con el testamento». Durante 2 horas reconstruimos mi plan patrimonial. La casa en Maple Street, la cartera de inversiones y todos los activos financieros irían al refugio de mujeres de Millbrook, donde había sido voluntaria después de que Harold murió. Mis objetos personales se distribuirían entre amigos, con legados específicos para Feta y otros vecinos que habían mostrado un cuidado genuino. «¿Y para Laurel?», Zrenia preguntó Harriet con la pluma lista. Pensé cuidadosamente. «Mi caja de recetas y mis diarios para que pueda leer sobre la madre que desechó y la vida que no valoró». Harriet anotó. «Deliciosamente mezquino, aprobado». Luego vino el desenredo financiero. Harriet trajo a su socio especializado en derecho bancario y juntos redactamos cartas retirando mis garantías de las cuentas de crédito de Laurel y Kent con efecto inmediato. Notificamos a su compañía hipotecaria que estaba rescindiendo la garantía secundaria en su préstamo hipotecario. Cerramos cuentas conjuntas que había olvidado que existían y abrimos nuevas solo a mi nombre. «Sentirán esto en días», advirtió el socio de Harriet. «Los límites de crédito se reducirán, posiblemente a 0. Los términos del préstamo podrían reconsiderarse». «Entiendo», dije, firmando otro formulario con manos firmes. «El cierre de la casa en la playa casi seguramente fracasará sin tu respaldo financiero», añadió Harriet. Recordé la voz de Laurel. «Dios, espero que se estrelle». Pensé en sus risas, la crueldad casual de personas que me veían como un recurso en lugar de una persona. «Que así sea», respondí. Antes de dejar la oficina de Harriet, tomé una decisión más. Llamé a Martha Richards otra vez. «Quería informarte que he retirado mis garantías financieras de las cuentas de Laurel y Kent», dije sin preámbulos. «No entiendo», respondió con evidente confusión. «¿Qué garantías?» «Las que han estado usando para asegurar créditos y préstamos, incluyendo, sospecho, el préstamo para la casa en la playa». Silencio luego. «Birdie, nos dijeron que estabas contribuyendo con la mitad del pago inicial, por eso acordamos prestarles la otra mitad». Una risa amarga se me escapó. «Bueno, no lo estoy, y no lo estaré. Pensé que debías saberlo antes del cierre». Esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel, no sentí ni triunfo ni culpa, sino una calma clara y extraña. Pedí servicio a la habitación, un lujo que rara vez me permitía, y comí viendo la puesta de sol sobre el horizonte de White Plains. Mi teléfono había estado vibrando toda la tarde. Llamadas de números desconocidos que sospechaba eran de Kent intentando diferentes teléfonos para contactarme. Finalmente contesté uno. «¿Qué has hecho?». Swing la voz de Kent, tensa por el pánico más que por la preocupación. «Hola, Kent. Estoy bien, gracias por preguntar». «El banco llamó por todas nuestras tarjetas de crédito. Dicen que las cuentas están siendo reestructuradas porque has retirado tu garantía, la compañía hipotecaria también, y Marta llamó por la casa en la playa». «Sí, hablé con ella. Interesante que le dijeras a tus padres que estaba contribuyendo al pago inicial cuando nunca discutimos tal cosa». «Fue un malentendido», dijo rápidamente. «Mira, necesitamos hablar de esto. Lo que sea que creas que escuchaste ese día». «Sé exactamente lo que escuché, y lo que he aprendido desde entonces deja claro que no fue un lapsus momentáneo, sino un patrón». «Birdie, por favor». «No más, Kent. No más manipulaciones. No más garantías. No más financiamiento de una vida que me excluye, excepto cuando se necesita mi puntaje crediticio. Dale un mensaje a Laurel. La mujer que esperaban que se estrellara finalmente ha despertado». Colgué y bloqueé su número. Luego abrí mi portátil y reservé un vuelo a casa para el día siguiente. 9 horas de conducción me habían llevado a la revelación. Un vuelo de 90 minutos me llevaría hacia la resolución.
mientras empacaba mi ropa nueva en mi vieja maleta, no me sentía ni joven ni vieja, ni victoriosa ni derrotada, sino algo completamente diferente. Libre, libre de ilusiones sobre el amor de mi hija, libre de enredos financieros que me ataban a personas que me deseaban daño, libre para reescribir los capítulos finales de mi vida, sin obligación hacia aquellos que habían renunciado a cualquier derecho sobre mi corazón. La lluvia que había acompañado mi viaje a casa de Laurel había dado paso a cielos despejados, como si el universo mismo aprobara mi nueva claridad. A los 78 años finalmente aprendí que algunas tormentas no están destinadas a ser soportadas, están destinadas a lavar lo que ya no merece permanecer. ¿Alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión entre la paz y la familia? Suscríbete y da me gusta si esto resuena contigo. ¿En qué punto habrías trazado la línea? Comenta abajo y sigue para ver dónde comienzan las consecuencias. El hogar se sentía diferente cuando regresé. Las habitaciones familiares de mi colonial tenían los mismos muebles, las mismas fotos, la misma vista del arce que Harold plantó cuando nació Laurel. Pero me movía por estos espacios como alguien nuevo, una mujer que finalmente reconoció su propio valor. Mr. Darcy me saludó con su indiferencia habitual, luego pasó la noche en mi regazo, como asegurándose de que no desaparecería otra vez. Feta trajo el whisky prometido y se sentó conmigo en el porche trasero mientras el crepúsculo se asentaba sobre el jardín. «Han estado llamándome a diario», dijo, girando el líquido ámbar en su vaso. Laurel suena menos preocupada y más enojada ahora. «Las notificaciones financieras deben haber comenzado a llegar», respondí. Las cejas de Feta se alzaron. «¿Qué hiciste exactamente?» Se lo conté todo. El testamento cambiado, las garantías retiradas, la revelación de la casa en la playa. Cuando terminé, Feta levantó su vaso en un brindis silencioso. «Harold estaría orgulloso», dijo simplemente. La primera carta llegó 3 días después de mi regreso. Papel crema grueso, la letra precisa de Laurel en el sobre. Formal, de una manera que nuestra relación nunca había sido. «Querida mamá, no sé qué está pasando. No contestas nuestras llamadas. El banco dice que nuestro límite de crédito ha sido reducido porque ya no eres nuestra garante. La madre de Kent dice que llamaste preguntando por ese préstamo que tomamos de ellos el año pasado. Lo que sea que creas que escuchaste ese día, malinterpretaste. Estábamos bromeando. Era solo humor negro después de una semana estresante. Por favor, llámanos. Estamos preocupados por ti. Con amor, Laurel». Sin disculpas, sin reconocimiento, solo manipulación envuelta en preocupación. Pánico financiero disfrazado de inquietud filial. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en la caja donde guardaba los dibujos de infancia de Laurel, añadiendo esta prueba final al archivo de nuestra relación. Esa noche, Kent llamó desde otro número nuevo. «El cierre de la casa en la playa es el próximo viernes», dijo sin saludar. «Los vendedores no extenderán de nuevo. Necesitamos que la garantía sea restituida para el lunes». «Hola, Kent. Me temo que eso no será posible». «Verdi, sé razonable. Esta es la casa de nuestros sueños. Hemos estado trabajando en esto durante años». «Interesante. Durante esos mismos años me dijiste que no podían pagar boletos de avión para visitarme en Navidad». Silencio luego. «Eso fue diferente. Viajar en las fiestas es caro». «¿Y una casa en la playa de 1,5 millones no lo es? Adiós, Kent». Colgué, sintiendo ni satisfacción ni remordimiento, solo una certeza tranquila de que finalmente estaba en terreno sólido. La semana siguiente trajo una desesperación creciente, cartas diarias de Laurel, cada una menos sobre reconciliación y más sobre urgencia financiera. Mensajes de voz de Kent alternando entre encanto y acusaciones apenas veladas. Incluso llamadas de sus amigos, personas que había conocido brevemente en eventos donde me presentaban como la mamá de Laurel en lugar de por mi nombre, de repente preocupados por mi bienestar. La compañía hipotecaria envió una carta formal a mi dirección solicitando verificación de mi retiro como garante secundaria. Las compañías de tarjetas de crédito hicieron lo mismo. El rastro de papel de su castillo financiero de naipes llegaba diariamente a mi buzón. Cada sobre confirmaba cuán completamente me habían enredado en sus finanzas sin mi consentimiento informado. El miércoles, un mensaje de un número desconocido. «Mamá, por favor, vamos a perder la casa en la playa. Todo ese dinero por el desagüe. ¿Es eso lo que quieres?»
No respondí, pero el mensaje aclaró algo importante. Incluso ahora, después de todo, la preocupación de Laurel era por la casa, no por la relación. Ni una vez en sus mensajes había abordado las palabras crueles que escuché, excepto para desestimarlas, como una broma que malinterpreté. El viernes por la mañana me reuní con Zoe, la mejor amiga de Laurel desde la universidad, en una cafetería en el pueblo. La había llamado yo, no al revés. Gracias por venir, dije mientras nos acomodábamos con nuestro café. Zoe parecía incómoda. Leel está muy preocupada por ti, Birdie. Dice que malinterpretaste algo y ahora la estás castigando. Sonreí. ¿Te dijo que malinterpreté? Dijo que escuchaste una conversación privada y la tomaste de manera equivocada. Escuché a mi hija desear que chocara mi auto y muriera, dije con calma. Dime, Zoe, ¿cómo debería haberlo tomado? Sus ojos se abrieron. Ella no dijo eso. No pudo haberlo hecho. Lo hizo, y su esposo rió. Tomé un sorbo de mi té. ¿También te dijo que han estado usándome como garante de crédito durante años? ¿Que pidieron dinero prestado a los padres de Kent para el pago inicial de una casa en la playa, mientras me decían que no podían permitirse visitarme en Navidad? El silencio de Zoe fue respuesta suficiente. No te estoy encontrando para quejarme, continué. Te estoy encontrando para darte esto. Deslicé un sobre la mesa. Es una invitación a mi fiesta de cumpleaños número 79 el próximo mes. Me gustaría que vinieras. Laurel y Kent no están invitados. Mientras Zoe se iba, visiblemente conmocionada, no sentí ni vindicación ni culpa. Solo la certeza tranquila de que la verdad, una vez hablada, crea su propia justicia. Esa tarde recibí un mensaje de Martha Richards. El cierre de la casa en la playa ha sido cancelado. Creo que debes saber que te están culpando con todos los que quieren escuchar. Respondí. Gracias por informarme. Lamento que te hayan puesto en esta posición. Su respuesta llegó rápidamente. No lo sientas. George y yo estamos comenzando a verlos más claramente ahora. Deberíamos haberte escuchado hace años. Tal vez esa fue la primera victoria real. No las consecuencias financieras que había puesto en marcha, sino este pequeño reconocimiento de que no había estado equivocada todo el tiempo. 4 semanas después de dejar el pastel, recibí otra llamada de Laurel. Esta vez contesté. «Mamá», dijo, su voz quebrándose con lo que sonaba a alivio. «Finalmente, hemos estado muy preocupados». «¿Lo han estado?» «Component placement», pregunté, manteniendo mi tono ligero. «Por supuesto que sí. Desapareciste. Cambiaste tus arreglos financieros sin decirnos. Has estado hablando con nuestros amigos a nuestras espaldas». «Escuché lo que dijiste, Laurel», interrumpí. «Sobre desear que chocara. Sobre querer un fin de semana sin mis viajes de culpa». El silencio se extendió entre nosotras. «Eso fue solo...» «No», dije. «No me insultes mintiendo ahora». Comenzó a llorar. No las lágrimas manipuladoras que había visto tan a menudo en los últimos años, sino lo que sonaba como sollozos genuinos. No lo quisimos decir. Solo estábamos estresados. Llamas tan a menudo y siempre suenas tan sola y nos sentimos tan culpables. Ese es el problema, dije. Ves mi amor como una carga, mis llamadas como una obligación, mi presencia como algo que soportar. Eso no es justo, susurró. Tampoco lo fue desearme muerta, respondí. ¿Qué quieres de mí? Zrenia preguntó finalmente. Nada, dije. Ese es el punto. Ya no quiero nada de ti, ni tu tiempo, ni tu atención, ni tu afecto fingido. He cambiado mi testamento, retirado mi apoyo financiero y comenzado a construir una vida que no gira en torno a esperar migajas de mi única hija. No puedes simplemente cortarnos, su voz se alzó, el pánico asomándose. El cierre de la casa en la playa fracasó. Nuestras tarjetas de crédito están al máximo. Los padres de Kent están haciendo preguntas sobre préstamos que no podemos pagar ahora. Y ahí estaba, no preocupación por mí, sino por lo que podía proporcionar. ¿Es por eso que estás llamando, Laurel? ¿Para que el grifo financiero se abra de nuevo? No, protestó, pero demasiado rápido. Quiero arreglar nuestra relación. Te amo, mamá. ¿Lo haces? Porque el amor requiere respeto y el respeto requiere honestidad. No has sido honesta conmigo en años, sobre tus sentimientos, sobre tus finanzas, sobre mi lugar en tu vida. Eso no es cierto, dijo, pero su voz carecía de convicción. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste sin pedir algo? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para hablar
no para manejar mis expectativas o establecer algún límite. ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como una persona que valoras, en lugar de una obligación que manejas? Su silencio fue respuesta suficiente. No seré tu banco nunca más, Laurel, y tampoco seré tu saco de boxeo emocional. Si quieres una relación conmigo, será en nuevos términos, construida en respeto mutuo, afecto genuino y completa honestidad. ¿Y si no puedo cumplir esos términos? Influencial, su voz se endureció, la fachada de víctima desvaneciéndose. Entonces no tenemos una relación, es así de simple. ¿Elegirías tener razón antes que ser mi madre? Después de todo lo que siempre has dicho sobre la familia primero. La familia viene primero, estuve de acuerdo. Pero lo que tú y Ken me han mostrado no es familia, es explotación disfrazada de obligación. Merezco algo mejor. Esto es por el dinero, ¿verdad? Swing dijo de repente. Nos estás castigando financieramente porque tus sentimientos se lastimaron. No, Laurel. Esto es sobre consecuencias. Por primera vez en tu vida adulta, tus acciones hacia mí tienen consecuencias reales. La parte financiera es solo el aspecto más tangible. Ken dice que siempre has sido manipuladora, dijo un último golpe desesperado, que usas la culpa para controlarme. Reí, genuinamente divertida. Dice el hombre que me convenció de garantizar préstamos para una casa en la playa que me dijiste que no podían pagar. La ironía sería deliciosa si no fuera tan triste. Entonces eso es todo. 30 años de ser mi madre, borrados por un comentario que escuchaste. No borrados, Laurel, transformados. Todavía soy tu madre, todavía amo a la niña que fuiste y a la mujer que podrías ser, pero ya no acepto el papel que me has asignado. Manta de seguridad financiera y chivo expiatorio emocional. Si quieres una relación conmigo, necesitarás construirla en la verdad, comenzando por reconocer lo que escuché ese día. Y si me disculpo, si digo que lo siento por lo que escuchaste, reinstaurarás las garantías, ayudarás con la casa en la playa. Incluso ahora, una disculpa era una transacción, no una sanación. Adiós, Laurel, dije suavemente. Cuando estés lista para hablar de nosotras sin mencionar dinero, sabes dónde encontrarme. Colgué antes de que pudiera responder, sintiendo ni triunfo ni derrota, sino algo más profundo. Paz. Por primera vez en años había hablado mi verdad sin temor al abandono, porque ya había sido abandonada en todas las formas que importaban. Fuera de mi ventana, la primavera había llegado. Mientras no miraba, el arce que Harold plantó estaba brotando, promesas verdes desplegándose hacia el sol. Pronto proporcionaría sombra para el jardín que descuidé el verano pasado, demasiado ocupada intentando mantener una relación que existía solo en mi esperanza. Este año plantaría tomates de nuevo y tal vez algo nuevo. Arándanos o esos espárragos que Feta había estado animándome a probar. Plantas que toman años en establecerse, pero una vez enraizadas, producen durante décadas. A los 78 todavía tenía tiempo para cultivar algo duradero, algo real. 6 semanas después de la tormenta, organicé mi fiesta de cumpleaños en el jardín de mi casa en Millbrook. No la celebración extravagante que Laurel siempre había impulsado. Deberías alquilar el club de campo, mamá, hazlo especial, sino algo genuinamente reflectivo de quién soy. Feta estuvo allí con su infame ensalada de papas. Harriet vino, su cabello rojo fuego, visible desde 3 casas de distancia. Mi club de bridge, mi grupo de lectura, las mujeres con las que había sido voluntaria en la biblioteca, personas que habían sido relegadas a la periferia de mi vida mientras centraba a aquellos que menos me valoraban. Y Zoe vino, habiendo elegido nuestra conversación honesta sobre décadas de amistad con Laurel. Intentó hacerme elegir bandos, admitió, mientras arreglábamos sándwiches de pepino en las bandejas de plata de mi madre. Dijo que la estaba traicionando al venir hoy. Y aún así estás aquí, observé. Aquí estoy, estuvo de acuerdo. Resulta que la lealtad tiene límites, especialmente cuando alguien espera que ignores la crueldad. Comimos pastel de zanahoria. No la receta que dejé en la encimera de Laurel, sino una nueva que creé con jengibre, ralladura de naranja y un toque de cardamomo. Lo serví en mi mejor vajilla de porcelana, el juego que había estado guardando para ocasiones especiales que nunca parecían lo suficientemente importantes para justificar su uso. Harriet levantó su vaso mientras la luz de la tarde se tornaba dorada sobre mi césped. Por Birdie, que a los 79 tiene más coraje que la mayoría de las personas de la mitad de su edad,
por nuevos comienzos, añadió Feta, y por conocer tu propio valor. Miré a mi alrededor a estos rostros, algunos conocidos por décadas, otros adiciones más recientes a mi vida, y sentí algo expandirse en mi pecho. Esto era familia, elegida y auténtica. Esto era conexión basada en respeto mutuo, en lugar de obligación. Los mensajes de Laurel seguían llegando, menos frecuentes ahora, pero no menos calculadores. Mamá, la compañía hipotecaria está haciendo preguntas. Y el auto de Kent necesita reparaciones que no podemos pagar ahora. Y finalmente, no entiendo por qué nos estás castigando financieramente por un comentario casual. No respondí. Algunas lecciones solo se aprenden a través de la experiencia, y la educación en consecuencias de Laurel aún estaba en curso. En cambio, me concentré en reconstruir la vida que había puesto en pausa mientras esperaba la aprobación de mi hija. Me reincorporé a la junta de la biblioteca, que dejé cuando Laurel sugirió que tomaba demasiado de mi tiempo lejos de la familia. Me inscribí en clases de acuarela en el centro comunitario, algo que había querido probar desde que Harold murió, pero nunca prioricé. Más significativamente, comencé a ser voluntaria en el refugio de mujeres de Millbrook 3 tardes a la semana. Muchas residentes tenían aproximadamente la edad de Laurel, mujeres reconstruyendo después de relaciones que las habían disminuido en lugar de mejorar y más. Ayudé con currículums, practiqué habilidades de entrevistas, a veces solo escuché mientras procesaban cómo se encontraron en situaciones que nunca imaginaron. No pareces como la mayoría de las voluntarias mayores, me dijo una joven mientras trabajábamos en sus solicitudes de empleo. ¿Tú lo entiendes? ¿Cómo alguien puede amarte y herirte al mismo tiempo? He tenido algo de experiencia con eso, respondí. En las historias de manipulación y gaslighting de estas mujeres, reconocí sombras de mi propia experiencia. Diferentes en grado, pero no en tipo. Cuando la directora del refugio supo que había cambiado mi testamento para beneficiar a la organización, insistió en llevarme a almorzar. Es un regalo increíble, Birdie. ¿Puedo preguntar por qué? Le conté sobre Laurel, sobre la conversación escuchada, sobre darme cuenta de cuán completamente había sido utilizada. Entonces, ¿esto es sobre castigar a tu hija? Zrenia preguntó, no juzgando, solo aclarando. No, dije después de considerar. Es sobre honrar lo que importa. Estas mujeres están haciendo el arduo trabajo de reconstruir sus vidas con dignidad. Mi dinero debería ir donde fomente la fuerza, no donde habilite el sentido de derecho. Para el otoño había establecido un ritmo en mis días que se sentía tanto nuevo como familiar, como volver a una versión de mí misma que había dejado de lado hace años. Planté esos arbustos de arándanos que Feta había recomendado y me uní a un grupo de senderismo para mayores que se reunía semanalmente para explorar senderos locales. Laurel envió una tarjeta de cumpleaños comprada, con un mensaje genérico y una tarjeta de regalo para una cadena de restaurantes, sin nota personal, sin reconocimiento de nuestra última conversación. Envié un texto de agradecimiento cortés, manteniendo el límite que había establecido. Cordialidad sin capitulación. Las consecuencias financieras continuaron desplegándose para ella y Kent. A través de Martha, con quien ahora tomaba café mensualmente, supe que habían reducido su vivienda a una casa más pequeña, incapaces de mantener la mansión sin mi respaldo financiero. Kent había tomado un segundo empleo. Laurel había comenzado a vender bienes raíces, algo que una vez desechó como por debajo de su nivel educativo. No me complacía en sus luchas, pero reconocía su necesidad. Durante demasiado tiempo, los había protegido de los resultados naturales de sus elecciones. Ahora la realidad proporcionaba lo que mi amor había evitado, la oportunidad de crecer a través de la adversidad. En noviembre, cuando la primera nieve espolvoreó mi arce, Zoe llamó con noticias. Laurel estaba embarazada. Tiene unos 3 meses, dijo Zoe. Pensé que deberías saberlo. Me senté con esta información durante varios días, los sentimientos enredados como un hilo que no podía desenredar. Un nieto, algo que había querido, pero dejé de esperar cuando Laurel se acercaba a los 50. Una nueva persona que existiría más allá de las complicaciones de nuestra relación, una vida naciendo incluso mientras otras se rediseñaban. Tras una cuidadosa consideración, envié a Laurel una tarjeta. No un mensaje de texto ni un correo electrónico, sino una tarjeta adecuada en papel fino. En ella escribí simplemente: «He escuchado tus noticias.
Un hijo lo cambia todo. A veces por su presencia, a veces por su ausencia. Te deseo la sabiduría para valorar lo que más importa. Si alguna vez quieres discutir una relación basada en el respeto mutuo en lugar de enredos financieros, mi puerta permanece abierta, con amor. No respondió, pero no esperaba que lo hiciera. Algunas semillas toman tiempo para germinar, si es que crecen. 6 meses después de ese viaje lluvioso a Connecticut, estaba en mi cocina haciendo una lista de compras para la cena de Acción de Gracias. Había invitado a Feta, Harriet y varios amigos nuevos del refugio y del grupo de senderismo, personas que se habían convertido en mi familia, elegida durante esta temporada de reinvención. Mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi lo dejé ir al buzón de voz, antes de que la curiosidad ganara. Hola, señora Matt. Soy el doctor Leland de Hartford Memorial. Tengo a su hija Laurel aquí. Ella pidió que la llamara. Mi corazón dio un vuelco. ¿Está bien? Está estable. Experimentó algo de sangrado y estaba preocupada por el embarazo. Hemos hecho pruebas y todo parece estar bien, pero la mantendremos en observación esta noche. Su esposo está de viaje por trabajo y ella pidió que la llamara. Gracias por informarme, dije, mi mente ya calculando el tiempo de viaje a Hartford. También pidió. El doctor dudó, luego continuó más suavemente. Pidió que viniera. Dijo que le dijera que lo siente, pero solo si realmente quisiste decir lo que escribiste en tu tarjeta. Cerré los ojos brevemente. Por favor, dile que estaré allí en 3 horas. El viaje a Hartford no se parecía en nada a ese viaje de 6 meses antes. Sin lluvia, sin pastel, sin anticipación de alegría o devastación subsiguiente. Solo sol claro de noviembre y el zumbido constante de mi auto en la autopista, llevándome hacia una conversación de 6 meses y 30 años en gestación. Laurel parecía pequeña en la cama del hospital, su mano descansando protectoramente sobre el leve bulto de su abdomen. Cuando me vio, las lágrimas llenaron sus ojos, no las manipuladoras que había aprendido a desconfiar, sino algo más claro, más genuino. ¿Viniste?, dijo simplemente. Lo pediste, respondí, tomando la silla junto a su cama. Nos sentamos en silencio por un momento, el pitido de los monitores y los sonidos distantes del hospital llenando el espacio entre nosotras. He estado viendo a una terapeuta, dijo finalmente, desde que la casa en la playa se cayó. Al principio era solo para lidiar con el estrés, pero... Miró sus manos. Se ha convertido en algo más. Esperé, dándole espacio para continuar. Me hizo preguntas que nadie me había hecho nunca, sobre por qué resentía tus llamadas, por qué sentía tal obligación en lugar de conexión, por qué podía decir cosas tan crueles sobre alguien que solo me había mostrado amor. Laurel levantó la vista encontrando mis ojos. No tenía buenas respuestas. ¿Y ahora?, Zrenia pregunté suavemente. Ahora estoy empezando a entender que te he estado castigando durante años, por estar sola después de que papá murió, por necesitarme cuando quería independencia, por representar una vida más simple cuando estaba tratando tan duro de construir algo impresionante. Su voz se quebró, por amarme incondicionalmente cuando no podía amarme a mí misma de esa manera. No fue un ajuste de cuentas completo. Tales cosas toman años, no meses, pero fue un comienzo, una semilla rompiendo tierra dura. Lo financiero continuó. Perder la casa en la playa, reducir nuestro hogar, que Ken tuviera que tomar un segundo empleo, ha sido duro, realmente duro. Pero mi terapeuta dice, dio una pequeña risa acuosa, dice que es lo mejor que nos pudo haber pasado, que estábamos construyendo una vida en apariencias en lugar de conexión auténtica. ¿Y qué piensas?, Zrenia pregunté. Pienso que tiene razón, y pienso que tú lo sabías todo el tiempo. Laurel alcanzó mi mano tentativamente. No estoy pidiendo dinero, mamá, ni garantías, ni nada material. Solo... Me gustaría intentarlo de nuevo, construir algo real entre nosotras antes de que llegue este bebé. Tomé su mano, sintiendo el calor de su piel contra la mía. Me gustaría eso también. No resolvimos todo ese día en el hospital. La sanación real no es un momento, sino un proceso lleno de retrocesos y pequeñas victorias. En los meses que siguieron, establecimos nuevos patrones, cafés semanales donde los asuntos financieros estaban explícitamente fuera de los límites, cenas familiares ocasionales donde la conversación iba más allá de las cortesías superficiales.
Kent luchó más con el nuevo arreglo. Su encanto siempre había sido una moneda que se devaluaba rápidamente cuando no podía cambiarse por beneficios materiales, pero lo intentaba, aunque solo fuera por el bien de Laurel y el niño que esperaban. En cuanto a mí, mantuve la vida que construí durante nuestro distanciamiento. El refugio de mujeres permaneció en mi testamento, aunque añadí un fideicomiso para la educación de mi nieto. Mis amistades se profundizaron, mis arbustos de arándanos echaron raíces. Continué pintando acuarelas, caminando por senderos locales y horneando nuevas recetas que eran enteramente mi creación. Algunos podrían llamar a lo que hice venganza. Prefiero pensar en ello como consecuencias. A los 79, finalmente aprendí que el amor sin respeto no es amor en absoluto, y que a veces lo más amable que puedes hacer por ti misma y por los demás es dejar de fingir. La lluvia cae diferente ahora, no como una tormenta que hay que soportar, sino como un recordatorio de que incluso las cosas más difíciles eventualmente despejan, dejando el mundo limpio y listo para lo que venga después. El pastel de zanahoria que horneo estos días tiene menos azúcar y más especias, como yo, tal vez, como la verdad que finalmente nos liberó a todos. Esta mañana, mientras mezclaba la masa para una nueva receta, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Laurel, una imagen de ultrasonido, un pequeño perfil en blanco y negro con el simple texto: «Tu nieta. Tiene tu nariz». Toqué la pantalla suavemente, esta ventana hacia un futuro que no estaba segura de vivir para ver. Luego volví a mi repostería, incorporando ingredientes frescos, creando algo que nunca había existido antes. Mucho como la vida que estaba construyendo a los 79, una conversación honesta, un límite, una elección a la vez. ¿A qué edad aprendiste finalmente a valorarte por encima de las expectativas de los demás? Nunca es demasiado tarde para establecer límites y empezar de nuevo. Ya sea a los 29, 59 o 79, el viaje de Birdie nos recuerda que el autorrespeto no es egoísta, es esencial. Comparte esta historia si alguna vez has tenido que alejarte para encontrarte. Sigue para más cuentos de resiliencia, reinvención y el coraje tranquilo que se necesita para empezar de nuevo. Recuerda, nunca eres demasiado viejo para hornear una nueva receta para ti.